En la habitación 13 de un hostal en Bogotá, dos jóvenes fueron hallados sin signos de vida. La puerta cerrada por dentro y un silencio imposible de explicar. Sobre la mesa, una sustancia tóxica. En las paredes y cuadernos, símbolos y frases inquietantes que hablaban de muerte, eternidad y amor para siempre. ¿Fue un pacto o algo cuidadosamente preparado? Quédate. Vamos a desentrañar qué ocurrió realmente en la habitación 13 del hostal El Paisa. Natalia, quien vivía en Bogotá, y Fernán, quien residía en Barranquilla, se conocieron a través de alguna red social y por ese medio alimentaron su relación. El pasado 11 de abril, Natalia y Dimitris de Jogging, como Fernán se hacía llamar en uno de sus perfiles de Facebook, intercambiaron mensajes. Durante casi 3 meses, la pareja se comunicó con muchísima frecuencia mediante mensajes virtuales. El 14 de abril continuaban los intercambios de mensajes afectivos. 2 semanas después, Fernán y Natalia se encontraron por primera vez. El pasado 2 de mayo, Fernando Bello Ying dejó Barranquilla, tomó un bus y llegó a Bogotá con la intención clara de encontrarse con su novia Natalia, de 15 años. En Bogotá, se hospedó primero en una residencia ubicada en el barrio Patio Bonito, en el sur de la ciudad. Allí permaneció durante algunos días, hasta que unos tíos lo recibieron y lo alojaron en su casa, ubicada en otro sector de Bogotá. Adriana, la tía de él, que vive en el barrio Quiriguá de Bogotá, dijo que él tiene un problema grave. No puede dormir ni de día ni de noche, sufre de insomnio total. Muchas veces se levantaba a las 12, 1, 2 o 3 de la mañana para chatear, hablando por WhatsApp. Según él, lo hacía porque quería hablar con su novia, ya que ella estudiaba en un colegio privado y no podía verla durante el día. Steven Amaranto, hijo de Adriana y primo de Fernando, se hizo muy amigo del joven barranquillero. Le contaba sobre su vida y decía que esa niña era lo mejor, que no había nadie que pudiera superar su belleza. Según Steven y Adriana, Natalia visitó esa casa 2 veces. Era muy linda, muy hermosa, con un cuerpo bonito. Incluso Adriana llegó a decirle a Fernán que qué hacía con una niña tan linda, y ella solo se reía. La pasada era dándole besos a él. No hablaban, solo se besaban y veían programas juntos. La señora y su hijo, primo de Fernán, confirmaron que Natalia había estado 2 veces en esa casa. Sin embargo, otras personas no sabían eso. 3 días antes del fallecimiento de la pareja, la tía de Fernando notó una diferencia en él. Estaba muy deprimido, lloraba constantemente. Intentó hablar con él para ofrecerle ayuda, pero él respondía que ella no podía ayudarlo. A Steven, su primo, le dio más detalles sobre su tristeza, que tenía que ver con una supuesta enfermedad de Natalia. Según él, Natalia tenía medio riñón, debía someterse a diálisis y el médico le había dicho que le quedaba poco tiempo de vida. Le dijo que quería matarse y salió a la calle con esa intención. Steven lo siguió y conversaron en el parque. Fernando insistía en que quería morir porque a Natalia le quedaba poco tiempo de vida. Decía que ella tenía una enfermedad terminal y que le faltaba un riñón. Sin embargo, la familia de Natalia tenía pruebas de su buen estado de salud. Registros de la IPS, su historia clínica, ecografías y ningún antecedente psicológico o médico indicaba enfermedad alguna. La niña gozaba de buena salud y nunca había requerido atención por enfermedades graves. De acuerdo con Steven y Adriana, Fernando seguía en estado de depresión. El sábado 25 de julio, un día antes de su muerte, estuvo fuera de casa y regresó en la noche con una sustancia nociva. Llegó alrededor de las 9:30 o 10 de la noche, trayendo una sustancia potencialmente peligrosa en una bolsa negra, una bolsita de rayas, 2 bolsas de papel y un polvo negro. También llevaba un guante azul. Al día siguiente, domingo 26 de julio, Fernando se levantó temprano. Permaneció un rato mirando fijamente, con una expresión triste.
como si quisiera despedirse. Luego se fue, llevándose la bolsa. No volvió a aparecer, ni él ni la bolsa. A la misma hora, en el barrio Normandía, al occidente de Bogotá, Natalia también se despedía. Le dijo a su madre que se encontraría con una amiga, mintiéndole. Salió de su casa a las 10:45 de la mañana. 44 minutos después, a las 11:29 de la mañana, Natalia y Fernán ingresaron al hostal El Paisa, en Patio Bonito, lejos de los barrios Normandía y Quiriguá, donde vivían. Cuando ella salió, no se sospechó nada. Todo parecía muy natural. Lo único que resultó extraño fue que normalmente iban a recogerla, pero esta vez dijo que prefería salir sola para encontrarse con su amiga. Llevaba puesta una chaqueta negra, un jean azul, unos botines, una blusa roja, un bolso cruzado y su celular. No tenía nada más. El único contacto que mantuvo con su familia mientras estuvo fuera fue por teléfono. Le pidieron que, al encontrarse con su amiga, enviara un mensaje por WhatsApp para confirmar que ya estaba con ella y así quedarse tranquilos. Ella respondió, ok, y luego escribió que ya estaba con su compañera, que iban a ordenar algo. Eso fue alrededor de las 11 de la mañana. Después, su madre la llamó como a las 12 y pico, casi a la 1 de la tarde, y le preguntó si ya venían. Ella respondió que sí, que llegaban a las 3, que no se preocuparan, pero sonaba un poco nerviosa, como con prisa por colgar. Llegaron las 3 de la tarde, luego las 3:15, y nada. La madre siguió llamando hasta las 4 o 4:30, sin respuesta. No les contestaba. Le hizo entre 30 y 40 llamadas, pero el celular ya estaba apagado. Entonces llamó a los padres de la amiga con la que se suponía que estaba su hija. La madre de la amiga le dijo que Natalia no estaba con ellos y que no sabían nada. En la casa de la familia de Fernando también empezaron a preocuparse. Él supuestamente iba a participar en un campeonato de lucha kamikaze y había dicho que llegaría entre 5:30 y 6 de la tarde. Lo llamaron y respondió que ya iba para allá, pero luego ya no contestó más. A esa hora, la madre de Natalia comenzó a enterarse, a través de la amiga de su hija, de verdades ocultas. Una de las grandes sorpresas fue saber que su hija tenía novio. Nunca se lo había mencionado. No sabían nada. La amiga le reveló más detalles, que el novio era barranquillero, que era 6 años mayor y que se habían conocido en redes sociales. Mientras tanto, en la casa de la tía bogotana de Fernando, también intentaron contactarlo desde las 11, pero el celular ya estaba apagado y no hubo respuesta. Ambas familias pasaron una noche en vela, esperando noticias de los jóvenes. Pasaron toda la noche en el carro, yendo de un lugar a otro, dentro de la ciudad, llamando a los amiguitos, buscándola, llorando, convencidos de que algo le había pasado. Al día siguiente, lunes 27 de julio, Adriana, la madre de Fernando, llamó desde Barranquilla y desde ese momento comenzó a llorar. Ese lunes, las dos familias, guiadas por el desespero, comenzaron a buscar e intentar descifrar los posibles lugares donde podrían estar sus seres queridos. Iniciaron la búsqueda por todas las clínicas de Bogotá. Llegaron a la Clínica Colombia antes de dirigirse a la estación de policía en el portal de Transmilenio Portal 80. Luego fueron a la estación de policía más cercana a la casa para poner el denuncio. Buscaron en moteles de la 93, en la zona de Carlos Lleras y en el sector de la Caracas con calle 23, sospechando que podrían estar allí. Después de visitar clínicas y hospitales, se dirigieron al CTI, a la unidad de desaparecidos. A pesar de estas dos búsquedas intensas, ese lunes no hubo ninguna novedad. Una madre de familia buscaba desesperadamente a su hija de 15 años. El martes 28 de julio, ocurrieron dos cosas importantes. Luz informó en los medios de comunicación sobre la desaparición de su hija. Explicó que ella salió de la casa sin llevarse nada, sin siquiera un cepillo de dientes, sin documentos, sin nada. Así fue como el país comenzó a conocer esta historia.
hizo un llamado público para que quien tuviera a su hija la entregara, prometiendo que no habría represalias. En Barranquilla, otra situación se desarrollaba. Ella se vino el martes por la noche y llegó a Bogotá el miércoles por la noche. Al llegar, comenzó a ir de un puesto de policía a otro, sin lograr respuestas. Mientras ocurría su aparición en medios de comunicación, afirmaba que algo había pasado que impidió a su hija regresar, porque ella sí iba a regresar. Luz realizó otra tarea: intentar descifrar la clave del Facebook de Natalia. Fue entonces cuando descubrió las fotos y los mensajes de Fernando con la niña, imágenes horribles. Esas imágenes pertenecían a uno de los 4 perfiles que, según las autoridades, tenía Fernando. En sus publicaciones se notaba un profundo malestar emocional y pensamientos autodestructivos, y que había esperado la muerte tanto tiempo que ya no le temía. Las imágenes incluían escenas de sangre, contenido satánico, palabras horribles y fotografías de niños ahorcados. Luz continuó investigando y encontró otro mensaje de Fernando en varios blogs sobre vampiros, fechados en 2012. En ellos escribía que quería ser un vampiro y que daría todo lo que fuera por convertirse en uno. Deseaba ser un vampiro de verdad, pertenecer al mundo de los no muertos. Incluso estaba dispuesto a vender su alma. Dejó su perfil de Facebook, Fernando Jogging. Según su primo Steven, Fernando repetía frases de ese estilo. Su físico impresionaba a sus amigos. Medía 1,95 metros, tenía un cuerpo ancho, pero no le gustaba que lo vieran. Decía que su papá lo venía a matar. Comentaba que si uno moría, era como estar en un sueño, que le gustaba la muerte y que quería que todo el mundo muriera. Incluso cuando hablaba con Natalia, decía que quería matar a todo el mundo. Steven también aseguró que su primo presentaba señales de daño físico autoprovocado, según algunos testimonios, y de Star Princess, que era como tenía registrada a su novia en WhatsApp. Esa sangre, según él, era para su papá. Decía que le gustaba sentir dolor. Había chats en los que se mencionaba ese tema, que sentía ardor y dolor, que no debía hacerse daño, que le dolía a la otra persona que él se lastimara, y que le pedía que no lo volviera a hacer. Steven dijo que Fernando consideraba el suicidio como una opción válida. La muerte era un tema constante. Afirmaba que eso nunca lo dijo abiertamente, y para él era una sorpresa enterarse de esos pensamientos. Revisaron su Facebook, sus blogs, donde él manifestaba su deseo de ser vampiro. Veía películas de vampiros, como Crepúsculo, y se reía con sus amigos de eso, como si fuera por diversión. Decía que daría todo por pertenecer al mundo de los no muertos. En sus publicaciones, pedía que lo buscaran, que revisaran su Facebook, como si eso fuera una prueba. Sin embargo, surgieron dudas. No se podía comprobar con certeza quién escribió esas publicaciones. Ni la policía, ni la fiscalía, ni nadie podía asegurar que fue él. Tampoco se podía descartar que fuera Natalia quien escribiera, ya que ella le pedía imágenes, le decía que buscara cosas específicas, y ya estando juntos, no había manera de confirmar quién escribió qué. La madre de Fernando también estuvo buscando mensajes en Facebook. Según ella, Natalia también se había hecho marcas en la piel. Había una publicación en la que comentaba haber atravesado momentos difíciles que dejaron marcas visibles, según sus publicaciones. Aseguraba que ya había aprendido algo de eso, pero no quería que otros llegaran al mismo extremo. El jueves 30 de junio, 4 días después de la desaparición de los jóvenes, el patrullero Jesús Maldonado recibió una llamada del administrador del hostal El Paisa, en el sector Patio Bonito, al sur de Bogotá. El administrador le manifestó que al parecer había una persona fallecida en una de las habitaciones. El patrullero ingresó al hospedaje, subió al segundo piso y notó un olor muy fuerte y penetrante. Como no había duplicado de la llave, se pidió la ayuda de un cerrajero. Se hizo un hueco al lado de la chapa para que se pudiera meter la mano y quitar el seguro desde adentro. El patrullero metió la mano y abrió la puerta. Al hacerlo, se percibió un olor muy fuerte,
y se confirmó que los jóvenes habían fallecido días antes, en circunstancias trágicas. Ambos cuerpos mostraban signos evidentes del paso del tiempo, desde el momento del fallecimiento. En la habitación, sobre la cama, había una cadena, una cuchilla de afeitar, la ropa de los dos jóvenes, un cargador, y sobre la cama también estaban los celulares. Sin embargo, cuando el patrullero ingresó, no encontró ningún celular. La administración del hotel no reportó los cadáveres durante los 4 días y medio que estuvieron en la habitación. La administradora explicó que el joven había arrendado la habitación por 3 días y que, siguiendo las políticas del hostal, no molestaban a los huéspedes hasta que se cumpliera el tiempo acordado. Cuando comenzaron a sentir malos olores, creyeron que se debían a problemas con las cañerías del baño. Verificaron la situación y pensaron que al día siguiente el olor disminuiría, pero no fue así. Una fuente de la fiscalía consideró extraño que el hotel no tuviera duplicado de la llave, que los celulares, vitales para la investigación, estuvieran desaparecidos y que el olor de los cadáveres no hubiera sido detectado antes. Esa fuente sospechaba que algún empleado del hotel pudo haber entrado a la habitación, visto los cadáveres, robado los celulares, vuelto a cerrar el cuarto número 13 y tirado la llave. Medicina Legal realizó la necropsia y encontró rastros de una sustancia altamente tóxica, comúnmente utilizada en actividades agrícolas. En ese momento, las madres aún no tenían conocimiento del hallazgo. Ambas seguían en su búsqueda personal. Adriana se enfrentó a la verdad cuando fue a Medicina Legal y encontró el cadáver de Fernando. Lo trasladó por vía terrestre y lo llevó a Barranquilla para enterrarlo. No pudo ver bien su rostro por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba. Horas más tarde, Luz también se enteró de la tragedia. Gritó al recibir la noticia de que Natalia estaba muerta. Adriana, en Barranquilla, y Luz, en Bogotá, recibieron el golpe más doloroso de sus vidas. Pero el golpe llegó acompañado de una serie de mentiras que aún soportan en silencio, ya que ambas desconocían algunas facetas de sus hijos. También compartían la convicción de no permitir que se manche la memoria de sus seres queridos. Adriana no creía que su hijo se hubiera suicidado. Pensaba que, de haber querido hacerlo, lo habría hecho de una forma más sencilla, y no como apareció. Afirmaba con el corazón de madre que conocía a su hija y que estaba convencida de que la mataron. Por otro lado, Luz creía que Natalia había sido quien le dio el veneno a Fernando y que luego lo tomó ella. Supuso que eso pudo haber pasado, que él lo hubiera ingerido primero y que luego ella tomara la decisión final. No había certeza, solo sospechas opuestas sostenidas por el dolor. Para intentar esclarecer los hechos, el reportero visitó la posada El Paisa. Nadie quiso hablar con ellos. Sin embargo, obtuvieron un video que resultó valioso para la investigación. A las 11:30 de la mañana del domingo, 26 de julio, Natalia y Fernando ingresaron al hostal. En las imágenes de otra cámara, en la recepción, Natalia parecía estar tranquila, mientras Fernando se tomaba el estómago, como si sintiera dolor. A las 11:31, mientras Natalia seguía esperando, Fernando hablaba con la camarera, quien le señalaba una habitación. Cuando se dirigieron hacia allí, Fernando volvió a mostrar señales de molestia abdominal, tocándose repetidamente el estómago, lo que indicaba que sentía dolor. La fiscalía trabajaba con una versión según la cual Fernando Belloying habría ingerido el plaguicida carbofurán antes de ingresar al hostal y que por eso reaccionaba de esa manera. El carbofurán es una sustancia altamente tóxica, comúnmente utilizada en cultivos de papa y fresa. Al toxicólogo del Hospital San José, Camilo Uribe, se le mostró el video y se le consultó sobre la reacción de Fernando. Él indicó que ese tipo de comportamiento es típico de un cólico abdominal, un cuadro común por exposición a este tipo de tóxico, que produce diarrea y dolor abdominal. La familia de Fernando rechazó esa hipótesis. Aseguraron que ese gesto era una reacción habitual en él cuando sentía frío y negaron que hubiera ingresado al hostal ya envenenado.
Argumentaron que si hubiera tomado el veneno, los efectos se habrían manifestado mucho antes, ya que aún a las 5 de la tarde, su primo lo había llamado, y él respondió que ya iba en camino. Sin embargo, los jóvenes ingresaron al hostal a las 11 de la mañana, lo que habría dudas sobre la línea de tiempo. El toxicólogo explicó que la duración de los efectos depende de múltiples factores: la dosis, la concentración, la vía de ingreso y las características físicas del individuo. En el caso de Fernando, un joven deportista de 1,90 metros que levantaba pesas, su contextura física podría haber influido en el ritmo con el que el tóxico afectó su cuerpo. Además, indicó que una persona con más grasa corporal puede presentar mayor impregnación del tóxico y sufrir una toxicidad más severa, aunque no necesariamente tenga sobrepeso. A las 11:32 de la mañana, Natalia ingresó sola a la habitación número 13, mientras Fernando regresaba a la recepción, donde le pidió algo a la camarera, aparentemente una gaseosa o un té. Segundos después, ambos ingresaron juntos al cuarto. La fiscalía cree que Natalia tomó el plaguicida carbofurán mezclado en alguna bebida. El carbofurán es un insecticida que se emplea mucho en los cultivos de papa y fresa, pero también es frecuente encontrarlo en personas que se quieren suicidar. Una pequeña cantidad de esta sustancia puede ser extremadamente peligrosa para la salud humana. Incluso a menos dosis, también puede producir un cuadro que, si no se llega rápidamente a un hospital o a un centro de atención, lleva a la muerte. Se disuelve en gaseosa oscura, como al parecer ocurrió ese día. Es fácil que una persona envenene a otra poniendo esa sustancia en la gaseosa, y la otra persona no lo nota. Esto se observa mucho en casos pediátricos. En niños es muy frecuente que se confundan y lo ingieran. Pero una persona en sus 5 sentidos va a detectar que no es ni el sabor ni el olor de una bebida gaseosa. Natalia aparece tranquila, feliz, cantando. Una persona que se va a suicidar no está así como aparecía ella en las cámaras. Fernando después salió a tomarse hasta una gaseosa. 6 minutos duró trayendo una gaseosa oscura. Piensan que aprovechó y le echó ahí el veneno a la niña. Luz piensa que su hija pecó de ingenua y creyó que Fernán era una persona muy distinta a las demás. Algunos mensajes podrían explicar mejor esa idea. Son de Natalia a Fernán, 4 meses antes de morir. Natalia decía que no le interesaba cómo fuera, humano o inmortal, que siempre lo amaría. Decía que siendo humano era más vulnerable. Enfermedades cardíacas, respiratorias, de transmisión sexual, caídas, fracturas, la muerte. Decía que se suponía que serías humano para estar juntos, y ahora iba a morir. Que ese día quería asesinar a alguien pero no podía porque era humano y ahora eso era ilegal. Fernando la manipuló con lo que decía, con los mensajes. Decía que no tenía a nadie, que era solo en la vida, que era enfermo. Generaba lástima, la manipulaba y hasta la asesinó. También se considera que si Natalia fue hallada en ropa interior, eso demuestra que su intención era tener relaciones sexuales y no suicidarse. Luz cree que la inexperiencia de su hija no la llevó a ver más allá, que quería ayudar a esa persona a salir adelante, a que se cuidara, que cuidara su cuerpo, que viviera, porque en muchas conversaciones Fernando decía que quería morirse. Adriana considera lo contrario, que Natalia lo engañó, que lo envenenó. Una fuente de la fiscalía, inmersa en la investigación y consultada 2 días antes, cree que Natalia no se suicidó. Entre sus razones está el testimonio de Steven, la compra del carbofurán hecha por Fernando, los mensajes en el Facebook y los blogs de vampiros hallados en el perfil de Fernando. Otra razón es el gesto de Fernando al ingresar al hostal, que para la fiscalía es muy significativo. También se señala que Natalia parecía despreocupada y tranquila al entrar con él. A esto se suma la ropa interior con la que fue encontrada, como lo sostuvo su madre. Adriana insiste en que su hijo siempre fue fiel a la verdad. Luz, por su parte, admite con cabeza fría que confió y falló.
comparte su experiencia como un intento de que otros no sufran lo mismo. Ese es su pequeño consuelo, su lucha constante para aliviar el dolor. El mensaje que deja es que hay que estar más pendientes de los hijos, porque hay mucha gente oscura que se aprovecha de personas inocentes. Luz afirma que estaba muy pendiente de su hija, pero nunca pensó que estaba haciendo cosas a sus espaldas. Nunca le dijo que tenía novio. Cuando habla de a sus espaldas, se refiere a Internet. Para ella, la Internet es de lo peor para personas como su hija, porque no ven la malicia, no ven la maldad. Por inexperiencia, una persona puede envolverlas, engañarlas y manipularlas. ¿Piensas que el entorno social y emocional de Fernando influyó en su obsesión por la muerte y lo oscuro? ¿Qué señales ignoradas en esta historia deberían alertar a cualquier padre, madre o amigo? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.